Atención, el presidente Petro desde China anuncia esta madrugada los motivos de su visita oficial. Va a estar 3 días, se va a reunir con el presidente del gobierno Xi Jinping, con el primer ministro Li Qian y el presidente de la Asamblea Popular Zhao Leji. Y el presidente dice que tiene 3 motivos su visita. Por un lado, equilibrar el déficit de la balanza comercial que hay con China, por supuesto deficitaria para Colombia, superavitaria para China. Por otro lado, dice él, corregir problemas de una deuda externa que se pactó mal, según su teoría, en la época del COVID, que va a pedirle al gobierno chino más plazo para pagar esa deuda. Y el tercero es el tema del metro, que el presidente da una larguísima vuelta, dice que va a discutir la ruta de la franja de seda. De repente se refiere a la ruta de la seda, que es la legendaria manera en que los chinos internacionalizaron su economía desde hace muchos siglos, una estrategia para construir infraestructura y rutas comerciales. Y termina diciendo, y habla del Pacífico y del Atlántico, y dice que producto de ese análisis a la ruta de la franja de seda, dice que va a terminar hablando con el presidente Xi Jinping del metro de Bogotá. Ya vamos a contarles de eso, hablando del metro. El candidato a la alcaldía de Bogotá del petrismo, Gustavo Bolívar, tuvo que ir a una notaría a decir la verdad, a prometer que va a construir el metro de Bogotá como está pactado, cualquiera que sea la decisión de los bogotanos. Después de haber criticado que es un metro elevado, después de haber pedido cambio en los diseños, ahora, y por eso, porque es la política del petrismo y porque él es el candidato del petrismo, ahora va a la notaría diciendo que si llega a ganar, que es todavía posible, va a seguir las obras tal y como están pactadas, que fue la obsesión de Claudia López. Esa primera línea del metro de Bogotá ya está en ejecución y ya parece inmodificable, así la visita del presidente Petro al final sea su intención. El presidente Petro regresará a Colombia el sábado para estar al frente de las elecciones regionales del domingo. Al aterrizar en Pekín volvió a criticar al Consejo Electoral, que ayer tuvo oleada de decisiones. Por un lado, se cayeron las candidaturas de Rodolfo Hernández, que no va a ser candidata a la gobernación de Santander. Él dice que sí porque aparece en el tarjetón, pero está inhabilitado. No pueden quitar su nombre del tarjetón porque ya están impresos millones de tarjetones y aparecerá su nombre, pero no se contarán los votos. Y él dice anoche, entonces, que la gente vote por mí o vote en blanco. Tampoco se contarán los votos por don Tulio Gómez, el hombre de la América de Cali a la gobernación del Valle del Cauca, y tampoco se contarán los votos de Mauricio Jaramillo, que es hermano del ministro de Salud, que es candidato a la gobernación del Tolima. Los 3 inhabilitados por decisiones del Consejo Electoral. Para Rodolfo Hernández, que tiene 78 años y está en un tratamiento contra el cáncer, es tal vez el final de su carrera política, aunque él dice que va a presentar tutelas, que todavía siente que puede batallar esa decisión, pero estamos a 5 días. Quizá por eso, por estos temas electorales, el presidente Petro escribió en su cuenta de Twitter, ahora se llama X, que le parece irregular que a menos de una semana de las elecciones las tutelas sean el camino para muchos candidatos, que es una muestra de que las decisiones del Consejo Electoral son una vulneración de los derechos políticos de la ciudadanía. Pero es así como está pactado en la Constitución, ese es el órgano electoral que toma las decisiones. El que ganó la pelea, pero a través de un mecanismo diferente por un juez, es Carlos Caicedo, porque el juez, un juez laboral, ratificó la orden a la registraduría para que el candidato de Caicedo a la alcaldía de Santa Marta se mantenga en el tarjetón. Es el candidato de Fuerza Ciudadana para la alcaldía de Santa Marta, que ha sido el bastión del caicevismo durante los últimos años. Y a propósito de los Caicedo, en un video, las autodefensas de la Sierra Nevada aseguran que no interferirán en las elecciones del domingo, pero hacen una muy grave confesión. Dicen que el Caicedo y la actual alcaldesa Birna Jorson contaron con el apoyo de los paramilitares muy fuertes que operan en esa Sierra Nevada de Santa Marta. Y hablando de candidaturas, da una increíble, el suspendido alcalde de Neiva, se llama Gorky Muñoz, que dice que los audios en donde él está respaldando a un candidato que se llama Wilker Bautista, en donde hablan de financiación y en donde hablan de apoyos, son hechos con inteligencia artificial y que son ilegales y editados, y que la inteligencia artificial lo puso a él a decir
cosas que no dijo. Así que les voy a hablar en segundos de las muy interesantes excusas que están dando los candidatos, los inhabilitados y los que siguen en campaña. Se está moviendo en este momento, esta madrugada, la política en Antioquia, después de la fusión ya oficial de don Luis Pérez, que intenta repetir gobernación, con el cuestionado Julián Bedoya. Ambos muy cercanos al petrismo y ambos combatidos por otra coalición que se está dañando. Esta madrugada el expresidente Álvaro Uribe dice que hace esfuerzos intentando unir a su candidato Julián Rendón con el candidato del actual gobernador Aníbal Gaviria, que es Luis Fernando Suárez. Una coalición que se cayó ayer, o una posible coalición, por un tema de quién iba ganando, de quién hace las encuestas, y ahora esta mañana el expresidente Uribe intenta responder a esas amenazas de fracaso, diciendo que está haciendo gestiones. Bienvenidos, estamos a 5 días de las elecciones, por supuesto con un tema electoral muy caliente. Les hablaré del anuncio del gobierno de recompensas por información que permita encontrar a quienes compran y venden votos. Hubo anoche balacera en Soledad, en Atlántico, mataron en un billar a 3 personas, que es la segunda masacre de los últimos días. Y hablando de política, les contaré la declaración del sindicato de Ecopetrol, la poderosa USO, la Unión Sindical Obrera, que se queja por la decisión del presidente Petro de desinvertir en exploración de petróleo. Ellos que apoyaron al presidente Petro en campaña el año pasado, ahora dicen que está en riesgo la continuidad del negocio principal de Ecopetrol, que es la exploración y producción de petróleo y gas en Colombia. Se dieron cuenta un poquito tarde. Y les hablaré de los 18 funcionarios de diferentes gobiernos que piden esta mañana cambios en la reforma pensional que se está tramitando. Si usted está a punto de pensionarse o tiene intereses de pensionarse alguna vez en Colombia, seguramente le interesa el debate de cómo se plantea la reforma pensional. Les hablaré de la Franja de Gaza, del bombardeo terrible de esta mañana, 100 muertos allí nuevamente en uno de los mayores ataques de Israel. Está allí el presidente francés Emmanuel Macron intentando la libertad de los rehenes. 6-7 minutos, aquí está lo más importante. Bienvenidos en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros ya están en China. Mañana será la reunión con el presidente Xi Jinping, con quien hablará de temas comerciales, refinanciación de la deuda y, por supuesto, la primera línea del metro de Bogotá. Pero en medio de eso y en forma concreta, el déficit comercial de la balanza de Colombia en general se debe a un déficit con China. Así que superar ese déficit sería una de las mejores políticas económicas que se pudiera hacer en el país. Ha sido una de las peores noches de bombardeo israelí sobre Gaza. 400 objetivos alcanzados, 140 palestinos muertos. También da la vuelta al mundo la imagen de 2 mujeres octogenarias liberadas anoche por Hamás. Es la primera liberada que da testimonio de su cautiverio. Contó que primero la golpearon con un palo y que luego fueron amigables y le dieron medicinas. Dice que hay un secuestrador a cargo de cada rehén y que están preparados para soportar el asedio y combatir por meses. En Bogotá se reunió la Comisión de Seguimiento Electoral en la que participaron partidos, organismos electorales y el Gobierno Nacional. Hay alerta por compra de votos y la siembra de minas antipersonal en algunas zonas del Cauca. Esto dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Sí, la respuesta del estudio que nos está haciendo la Comisión de Democracia del Ministerio del Interior nos señala que es posible de anunciar incentivos económicos a las personas que nos ayuden a detectar quién compra votos. A menos de una semana de las elecciones regionales se conoció que por primera vez en la historia el presidente de la República no votará en la habitual mesa 1 del Capitolio de la Plaza de Bolívar, sino que el presidente Gustavo Petro votará en el sur de Bogotá. En pleno casco urbano, frente a las viviendas, las disidencias instalaron 3 cambuches. En ellos se permite identificar a un guerrillero. Esto señala el general Federico Mejía, comandante del Comando Conjunto del Cauca. Enquistada en sitios estratégicos del casco urbano, apoderada de explosivos que los tienen listos y preparados con mecanismos de detonación a control remoto. Y a propósito de la situación en Arauca, Antioquia y el Guaviare, la Procuraduría citó de manera urgente a toda la cúpula de las fuerzas militares, la policía y la Unidad Nacional de Protección para que presenten los avances en la operación de seguridad para la jornada electoral y digan dónde se mantienen los riesgos o no ha llegado el material necesario. Las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada se refieren a las elecciones regionales del próximo 29
9 de octubre. Allí aseguran que no van a interferir en el proceso electoral y que en esta oportunidad no tienen candidatos tal como supuestamente sí los tuvieron en las elecciones regionales del año 2019. El único grupo político que constantemente ha hecho manifestaciones públicas de presión a la comunidad es el partido Fuerza Ciudadana, a quienes en las elecciones pasadas apoyamos para las elecciones del gobernador y la alcaldía de Santa Marta. Si estoy en el tarjetón, toca que cuenten esos votos. Si le ofrecen plata, reciba y vote a conciencia, porque la plata es suya. Son unos atracadores mentirosos. El Consejo Nacional Electoral ratificó la revocatoria de la candidatura de Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander, la de Tulio Gómez a la gobernación del Valle y la de Mauricio Jaramillo a la gobernación del Tolima. Por la cual revoca inscripción candidatura del ciudadano Mauricio Jaramillo Martínez, gobernación del Tolima. Por otro lado, el Tribunal Electoral negó la solicitud de revocatoria de la candidatura de Roberto Ortiz a la alcaldía de Cali, mientras que el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, logró una victoria jurídica y la emprendió contra el registrador. Y a mí me parece que el registrador tiene que ser más prudente en sus declaraciones. Porque inclusive esos audios son ilegales, totalmente. Son copia y pegue, son editados, pero además hay cosas que yo no he dicho ahí. Y se defiende el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, luego de ser suspendido por la Procuraduría por participación en política, explica que los audios donde respalda a Wilker Bautista son hechos con inteligencia artificial. La Unión Sindical Obrera USO criticó la reducción que busca hacer el gobierno nacional en Ecopetrol. César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera. Que vamos a pasar de invertir 4.500 millones de dólares en el 2023 a 2.500 millones de dólares en el año 2024, es decir, un 45% menos de inversión. El cese al fuego con el ELN ha hecho que las AGC tome iniciativa para ocupar territorios dominados por este grupo armado, lo que ha generado una crisis social en la región. Esto es una de las advertencias de la carta que envía Canacol Energy a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, advirtiendo sobre la difícil situación de orden público que está detrás de su decisión de suspender la construcción de un gasoducto entre su planta en Jobo y la ciudad de Medellín. Todo este hielo. Desde buses inundados hasta jardines y calles cubiertas de hielo y techos caídos fue lo que se vio en el norte de Bogotá por cuenta del aguacero y la granizada de las últimas horas, que complicaron la movilidad en al menos 5 barrios, en especial en la localidad de Suba. El candidato a la alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, firmó en la Notaría 36 un compromiso notariado para no frenar la construcción del metro. A partir del 1 de enero echaré a rodar el cronograma de trabajo que me entreguen la alcaldesa Claudia López. La Fiscalía anunció que no desarchivará la investigación contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, por el caso de presuntos sobornos en Odebrecht, como lo había solicitado el secretario de la Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, porque el gobierno no presentó pruebas para reabrir el caso. La Corte Suprema de Justicia aceptó la recusación que presentó Armando Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana en el caso de presunto enriquecimiento y lavado de activos. El alto tribunal decidió que la magistrada no puede llevar ese caso contra el exsenador porque emitió un concepto que sí podría comprometer su criterio e imparcialidad en el caso, y ahora deberán hacer un nuevo reparto de ese proceso. Tras una reunión de los principales líderes de taxistas en Bogotá, el gremio anunció un paro para ese miércoles 25 de octubre. Algunos puntos de concentración son la calle 170, Engativá, Bosa, Suba, Kennedy y Lucero. Desde las 7 de la mañana, el día 25, vamos a empezar a organizarnos para sacar las diferentes movilizaciones por todo Bogotá. Mega fraude al mundo, una jugada para perturbar a Venezuela, un intento por volver al país a la violencia, frases de ese estilo y otras más fueron las que soltó anoche tarde el propio Nicolás Maduro al referirse a estas primarias opositoras. Crónica de una muerte anunciada, crónica de un fraude anunciado. Lo vieron todos los venezolanos y venezolanas. Estuvo muy claro lo que ha pretendido venderse como lo que no es precisamente. América de Cali se impuso 1-0 frente al Atlético Huila en el cierre de la fecha 18 del fútbol colombiano y de esta manera lo ha condenado a jugar la segunda división durante la temporada 2024. Estás escuchando Blue Radio. Buenos días. Hoy